Saludos para todos. Antes, Dani y Mario han hecho alusión a los rigores del invierno y que hemos pasado por determinados males parte de los de la Iglesia y nosotros también hemos sido de los damnificados. Así que le pido al Señor que nos ayude ahora para que no me traicione la voz ni la garganta. En fechas recientes hemos conmemorado el nacimiento de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Seguro que todos o casi todos nosotros en alguna ocasión hemos tenido la curiosidad por tener conocimiento acerca de las circunstancias y características de nuestros antepasados. Un árbol genealógico es una representación gráfica que engloba los antepasados y los descendientes de un ser humano, de una forma organizada y sistemática, bien sea en forma de árbol o de tabla. Puede ser ascendente, exponiendo los antepasados o ancestros de un ser humano. O también puede ser descendente, exponiendo todos los descendientes. Esta representación gráfica determina los datos de nuestra historia familiar, así como las relaciones parentales que unen a los miembros de una familia. Mediante la rama del árbol se van caracterizando la familiaridad y parentesco en una línea ordenada y jerárquica. En definitiva, es la forma de plasmar la historia de nuestra familia. En la medicina moderna se están utilizando con cierta frecuencia los términos genograma, árbol de familia y árbol genealógico. Estos términos hacen referencia a una herramienta de representación gráfica de la familia. Por tanto, en términos de la medicina moderna, el árbol genealógico es una representación gráfica de la aparición de rasgos o enfermedades en particular en individuos relacionados junto con la naturaleza biológica de las relaciones. Aunque el árbol genealógico puede tener muchos usos, muchas utilidades, el objetivo principal en la medicina es establecer un patrón de herencia de enfermedades hereditarias con un determinado rasgo genético. En definitiva, los estudios en medicina se encaminan a tratar de identificar los componentes hereditarios de muchas enfermedades y, por tanto, tratar de establecer las medidas cautelares oportunas a los posibles herederos. Por tanto, el árbol genealógico puede convertirse en una herramienta de trabajo y en el primer test genético de la medicina de precisión. Los pacientes pueden tener el riesgo de padecer una enfermedad según los antecedentes familiares, las llamadas enfermedades genéticas. Pero, volviendo al principio, la genealogía no deja de ser
una aventura que nos permite saber quiénes somos, de dónde venimos, quiénes fueron nuestros familiares que nos antecedían, dónde vivieron, etcétera, etcétera, etcétera. Pero supongamos que estudiando nuestro árbol genealógico nos encontramos que en uno de nuestros antepasados femeninos teníamos la siguiente descripción: prostituta que escondió en su casa a enemigos del gobierno, mintiendo cuando las autoridades la interrogaron con relación a este asunto. ¿Qué haríamos con esta persona que pertenecía a los familiares que nos antecedieron? ¿Ocultaríamos su historia a cualquiera que nos preguntara por nuestros antecedentes familiares? ¿O por el contrario, la elogiaríamos y la resaltaríamos como un miembro legendario de nuestra familia? Estamos haciendo alusiones a un nombre concreto, Rahab. Si de ella exclusivamente supiéramos lo que se nos describe en parte del capítulo 2 de Josué, posiblemente la agruparíamos entre los ejemplos malos y repudiados que nos describe la Biblia. Después de la muerte de Moisés, como preparativos de la conquista por parte del pueblo de Israel de la tierra prometida, Dios instruyó a Josué de cómo debía actuar para consumar la conquista de la tierra prometida y le indicó que debía enviar 2 espías como acto previo, como medida cautelar, con la finalidad de saber el estado anímico en el que se encontraban los habitantes de Jericó. Veamos, por favor, Josué capítulo 2. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo sacar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento
en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues que ahora me juréis por Jehová que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Y me salvaréis la vida a mí, a mi padre y a mi madre, y a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestra vida de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto vuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella les dijo: descender con una cuerda por la ventana por la cual estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. Y les dijo: marchaos al monte, para los que fueron tras vosotros no se encuentre, y estad escondidos allí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con lo que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano la tocare. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron. Y ella ató el cordón de grana a la ventana. Y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron allí 3 días hasta que volvieron los que los perseguían. Y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los 2 hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les había acontecido. Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayaban delante de nosotros. De la totalidad del contenido de este capítulo, así a bote pronto, podemos deducir, primero, que Rahab era temerosa de Dios, reconociendo su poder absoluto. Segundo, que el pueblo de Israel era el pueblo de Dios. Y tercero, que inequívocamente el pueblo de Dios tomaría posesión de la tierra por él prometida, a pesar de que su fortaleza militar fuera muy inferior a la del pueblo ocupado, pero que se convertiría en muy superior debido a la intervención divina. La fe de Rahab en el Dios de Israel era incuestionable, atribuyendo todo el poder arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y en base a ello pidió misericordia a los 2 espías enviados para ella y para toda su familia. La respuesta de los 2 israelitas fue contundentemente positiva. El informe que Rahab les dio acerca del estado anímico de sus conciudadanos fue de auténtico pánico, al saber de la presencia cercana de los hijos de Israel. La providencia de Dios dirigió a los espías a casa de Rahab, la más hospitalaria y la mejor
informante posible. Veamos, por favor, la primera conclusión. Bueno, la voy yo leyendo mientras. La gravedad de un pecado ramera no es obstáculo para obtener el perdón misericordioso de Dios. El perdón de pecados graves también lo ratificó Jesús. El adulterio, pecado gravísimo de la época, condenado a pena de muerte por apedreamiento, fue perdonado por Jesús a la mujer adúltera. Lo tenemos descrito en Juan 8:11. Posiblemente Rahab, la ramera, fuera la única partidaria que el Dios de Israel tuviera en toda Jericó. El Señor, con relación a Rahab, no miró como miran los hombres lo que está delante de sus ojos, sino que miró su corazón. Lo mismo sucedió con David, el rey elegido por Dios para dirigir al pueblo de Israel. A pesar de que su padre Isaí hizo pasar a 7 de sus hijos delante de Samuel para ser ungidos, considerando prioritaria su idoneidad, Samuel le hizo saber a Isaí que ninguno de ellos era el elegido. Lo fue el hijo menor, David, el cual conocía a Dios, su dispuesto corazón. Con cierta frecuencia podemos observar en las Escrituras cómo Dios se sirve para llevar adelante sus propósitos de personas de moral dudosa o perversa. Lo vemos en la elección de Mateo, publicano, recaudador de impuestos para el Imperio Romano y odiado por el pueblo de Israel. O de Pablo, celoso fariseo y enquinado perseguidor de la Iglesia de Jesús. Si los espías elegidos por Josué se hubieran dirigido a otra casa, casi seguro que hubieran sido traicionados. Aunque ellos no lo sabían, Dios sí sabía dónde encontrarían a una persona amiga. Veamos, por favor, la segunda conclusión. La segunda. Quienes reconocen fielmente a Dios siempre serán guiados por su providencia. Rahab demostró su piedad al recibir y proteger a los 2 israelitas. Por fe recibió en paz a personas contra quienes el rey y el país de ella habían declarado la guerra. Los acogió y los acomodó en su casa a pesar de conocer su procedencia y los fines que pretendían. Veamos ahora, por favor, lo que se nos dice en Hebreos 11:31. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Pero la historia de Rahab no terminó en Josué capítulo 2. Veamos
lo que genealógicamente nos dice Mateo 1, 5, 6, por favor. Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Se nos revela que Rahab fue la tatarabuela del rey David y que formó parte del linaje de Jesús, nuestro Salvador. Podemos tener seguridad de que la actuación y la obra de Rahab fue buena, pues se nos ratifica en Santiago 2:25, por favor. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. La fe a la que hace referencia, a la que se refiere Santiago, no es la fe que recibe, sino la fe que actúa, opuesta a la mera profesión estéril de una creencia intelectual. Esta última está ya muerta antes de nacer, como sucede al cuerpo sin el espíritu. Rahab, a pesar de su condición de prostituta, fue considerada justa por sus hechos, al dar hospedaje a los espías y orientarles para que pudieran escapar por otro camino. Su conducta fue una manifestación de la fe que tenía en el Dios de Israel, al que solo conocía de oídas. A este tipo de fe le podemos dar el calificativo de grande. No cabe duda de que obtuvo la salvación en el momento que puso su fe de un modo tan extraordinario en el Dios de Israel. Pero esa fe se manifestó como genuina, viva y activa por las obras que llevó a cabo. Veamos, por favor, la tercera conclusión. Quienes toman al Dios de Israel por su Dios, toman también al pueblo de Dios por su pueblo. Esto nos es ratificado en Ruth 1:16. Por favor, Ruth 1:16. Cuando Ruth responde a Noemí cuando ésta le pide que la deje, y ella le dice: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. La fe de Rahab también se significa como adecuada en Hebreos 11:31, que ya hemos analizado. Veamos, por favor, ahora la cuarta conclusión. Es asombroso cómo obra el amor de Dios. Puede tomar personas con mala reputación y transformar sus vidas y convertirlas en ejemplos del amor y el perdón divinos. La fe genuina es absolutamente opuesta y contraria a la duda. El peligro de dudar conlleva debilidad e inestabilidad. Esta debilidad e inestabilidad también es absolutamente contrapuesta a la fe y a la búsqueda de Dios. El libro de Hebreos confirma que Dios recompensa a todos aquellos que lo buscan diligentemente.
Veamos lo que se nos dice en Hebreos 11:6, por favor. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Veamos, por favor, ahora la quinta conclusión. Como Dios es grande, será buscado. Como es bueno, será hallado. A pesar de la situación tan difícil y controvertida en la que se encontró Rahab en relación a su propio pueblo, el Señor ordenó sus pasos. Veamos lo que se nos dice en Proverbios 20:24. De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Una vez ordenada en sus pasos, recibió el grandísimo regalo de la paz, que es para todos los que confían en Él. Jesús murió en nuestro lugar para darnos su paz. Sin Cristo no puede experimentarse la verdadera paz. La historia de Rahab nos demuestra que pasó de ser enemiga del pueblo de Israel a ser su amiga. Esto nos recuerda lo que decía el que fuera presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln. Yo destruyo a mis enemigos cuando los convierto en mis amigos. Veamos, por favor, la sexta y última conclusión. Rahab fue justificada por su fe. Justificación significa culpa quitada, justicia de Dios aplicada. Para finalizar, y en virtud de todo cuanto antecede en relación a las circunstancias descritas por Rahab, podemos llegar a la conclusión definitiva de que no hay ningún ser humano suficientemente bueno como para poder salvarse por sí mismo, y que no hay ningún ser humano tan extremadamente malo como para que Dios no pueda salvarlo. Pues que el Señor nos bendiga y siga fomentando nuestra fe, recordándonos que sin Dios nada es posible, pero que con Dios todo es posible. Gracias, Rafael, por prepararte la predicación, y gracias al Señor por su palabra. Son cosas muy de sentido común para un creyente, ¿verdad? Cuando va viendo las conclusiones que nos va poniendo. Pues quiera el Señor eso, que pensemos en esta semana esa salvación que disfrutamos, que por muy malo que seamos, Dios nos salva, y que por nuestros medios no podemos hacer nada, ¿eh? Le damos gracias por eso. Vamos a pedir también por los enfermos. Esperamos ya que estas semanas que parece que sale el sol ya podamos ir mejorándonos todos, y que nos guarde con bien, pues si quiere que nos veamos la semana que viene o cuando Él disponga, ¿no? Señor y Padre Celestial, te agradecemos profundamente, Señor, el que tú nos hayas traído aquí hoy y el poder escuchar tu palabra, el saber que tú nos has justificado, Señor, siendo nosotros como somos, pero tú no has mirado lo que valemos, Señor, por nosotros mismos, sino el amor que tú tenías por tu obra.
Gracias por ello. Te agradecemos el que podamos estar aquí, Señor. También te pedimos por aquellos hermanos que no pueden venir, por los diferentes motivos que se han expuesto antes, también sobre todo por enfermedades, y que tú pongas tu mano, Señor, que tú los sanes, que nos traigas, Señor, de verdad tranquilidad a nuestra vida, a nuestra manera de entender las cosas, y que podamos estar de nuevo dispuestos, Señor, para servirte, para ayudarnos unos a otros y a seguir caminando, Señor, hasta que tú vengas o nos quieras llevar contigo, Señor. Gracias te damos por todo en esta mañana. Bendice a nuestros hijos también. Ayúdalos a ellos en tanto los exámenes que han tenido ahora como los que tendrán durante el curso. Ayuda a los hermanos, Señor, también con el idioma, que puedan aprender español de la mejor manera posible. Y bendícele también su estancia aquí en Sevilla. Gracias te damos por todo, Señor, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.